Estamos en comunicación con alguien que particularmente yo conozco de la época que era concejal de la Ciudad de Buenos Aires. Mirá de cuándo te estoy hablando. Ok. Pero después tuvo una gran carrera y llegó a ser embajador de Argentina en Estados Unidos. Estoy hablando de Jorge Argüello. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Gabriel Zul lo saluda. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué gusto de oírlo. Igualmente, Jorge. Gracias por atendernos. Por favor. Bueno, a ver, ¿cómo podemos esperar que va a ser este segundo mandato de Trump, entendiendo que usted de esto sabe y bastante? A ver, vea. Esta semana, hace exactamente 5 años, yo presentaba mis cartas credenciales al presidente Donald Trump en enero del 2020 en el Salón Oval de la Casa Blanca. Hoy vi toda la ceremonia de asunción y la verdad que tengo que decir que estamos en presencia de dos Trumps distintos, por lo menos dos situaciones objetivas, dos circunstancias completamente diferentes. Aquel Trump, el que yo conocí en el año 2020, era un hombre que no tenía equipo propio, había una mistura en su gabinete entre las imposiciones que le hacía el Partido Republicano, en las negociaciones que hacía en el Congreso, en las cámaras del Congreso. El Trump que yo veo hoy es un hombre que ha designado de primero al último de sus funcionarios que lo van a acompañar en la gestión de gobierno. Este Trump es un Trump con experiencia. Aquel Trump era un Trump prácticamente inexperto porque no tenía trayectoria política. Este era un hombre que había sido un histórico aportante del Partido Demócrata, fíjense, para las campañas. Y un día decide ser candidato a presidente y elige entre los dos partidos al que le pareció que iba a ser más eficiente y la acertó, que fue el Partido Republicano. Es decir, ahora veo un presidente con 4 años de experiencia, veo un Trump además que tiene un claro dominio de la situación política en el Congreso, tiene mayoría propia en la Cámara de Senadores y mayoría propia en la Sala de Representantes. Hay una identificación, 6 de los 9 ministros de la Corte Suprema de los Estados Unidos piensan como él, y esto ya se ha podido observar en distintos fallos de la Corte Suprema, de manera tal que tampoco el control judicial va a ser un obstáculo para la gestión que se inicia. Y lo más importante, yo veo que hay mucho consenso social en Estados Unidos en torno a sus promesas electorales, que tiene que ver con la cuestión migratoria, que tiene que ver con el déficit de los Estados Unidos, con la relación comercial entre ese país y el resto del mundo, que tiene que ver con la competencia con China. Es decir, veo un Trump muy distinto y mucho más potente que aquel con el que me tocó tratar hace varios años. Es buena la comparación que usted hace con estos dos Trumps. Hay una diferencia quizás en lo que tiene que ver con, usted bien decía, la relación con la justicia. Es la primera vez que un presidente condenado asume la presidencia de Estados Unidos. ¿Esto va a modificar en algo la situación o va a ser algo que va a correr por un camino paralelo y que no se va a juntar con el Poder Ejecutivo, la situación judicial? No se va a juntar. Es más, recién hablábamos de la orientación de la Corte. Claro. 6 de los 9 ministros de la Corte son afines, en líneas generales, a Trump. Y bueno, la Corte hace muy pocas semanas se pronunció diciendo que los presidentes de los Estados Unidos son inmunes a cualquier proceso judicial federal por actos que hayan cometido durante su mandato. Está claro que su pregunta está orientada más a la condena que tiene por el caso de pago de sobornos en el affair que tuvo con una prostituta. Claro, que lo hizo pasar por honorarios para el abogado. Exactamente. No, yo no creo que haya interferencias. Hay mucho poder concentrado en la figura hoy de Donald Trump y en su gobierno. Así que no me imagino un escenario como ese. Y Jorge Argüello es quien habla, ex embajador argentino en Estados Unidos. También otra característica que tiene Estados Unidos es el indulto preventivo que ayer, por ejemplo, Biden, antes de dejar la presidencia, entre otros metió a Fauci, el médico que se puso al hombro todo lo que fue la pandemia, por miedo a que Donald Trump lo empiece a perseguir a Fauci, a quien él en algún punto culpa por las decisiones que tomó en su primer mandato, ¿correcto? Sí,
correcto. Yo lo traté a Fauci bastante. Claro. A mí me tocó ser embajador durante la pandemia. Exacto, también. sí, sí. Y Fauci era una figura muy importante, al extremo que tenía mucha tirantez con el presidente, con Trump, pero no lo podía correr porque es una figura absolutamente respetada y reconocida en los Estados Unidos. Al doctor Fauci me refiero, ¿no? Sí. Así que, vea, los presidentes en Estados Unidos, cuando están por dejar su mandato, cuando hay cambio presidencial, usan una herramienta que nosotros no conocemos acá, que en castellano se dice que son las regulaciones o decisiones de medianoche, así se las llama, que son las últimas decisiones que toma el presidente saliente para asegurar algunas de las cuestiones que le interesan. El presidente Biden, por ejemplo, sacó una resolución vinculada a lo que se llama TPS, que sería la Temporal Protection Status, que es una protección del estatus para los inmigrantes de algunos orígenes, Venezuela, Ucrania, Sudán, El Salvador, e hizo una extensión de ese estatus especial por 18 meses, por 1 año y medio, previendo que Trump podría tomar la decisión de expulsarlos del país de inmediato. Ahora, cuando llega Trump, va a sacar sus propias órdenes ejecutivas, se llama, que serían los decretos nuestros, executive orders en inglés, y vamos a ver qué pasa con estas regulaciones de medianoche que tomó Biden, porque Biden, por ejemplo, además, decretó una prohibición de extracción de gas y de petróleo en las costas de Estados Unidos. Y hoy el presidente Trump, en su primer discurso, anunció la profundización de la explotación de gas y de petróleo en los Estados Unidos. Biden sacó a Cuba hace horas de la lista de países que patrocinan el terrorismo, que estaba vigente desde 1982. Bueno, hay tantos cubanos en el gobierno, tantos ciudadanos estadounidenses de origen cubano en el gobierno de Trump, que vamos a ver qué pasa con esa regulación. Y yendo a los indultos, bueno, los indultos son una práctica bastante usual, que es una herramienta que utilizan los presidentes salientes. Ahí está el caso del doctor Fauci y también está el caso del hijo de Biden, Sí, ¿no? claro. Y con respecto a lo que va a pasar con Argentina, la relación del presidente Milei con el presidente Trump, ¿es beneficioso mostrar una especie de incondicionalidad con Estados Unidos para la Argentina? ¿Eso es bueno o es malo? Evidentemente existe una sintonía entre el presidente Milei y el presidente Trump. Absoluta. Esto es algo innegable, en una relación corta, porque a diferencia de la relación que tenía el presidente Macri con Trump presidente, sí, ellos tenían una relación de negocios de años, de jugar al golf de años, de frecuencias de visitas familiares de años. Entonces, aquí hay un contraste. Macri consiguió el respaldo de Trump para que el Fondo Monetario Internacional le otorgara a la Argentina el más grande crédito jamás otorgado por la institución a país alguno. Ahora el presidente Milei está tratando de conseguir un acuerdo de 11.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Esto es lo que se informa en los medios, que yo creo que lo va a lograr, calculo que lo va a lograr. Ahora, no hay que confundirse. Aquel Trump que ayudó a Macri a conseguir el crédito del que estábamos hablando es el mismo Trump que le cerró de la noche a la mañana y sin aviso previo la importación a la Argentina de biodiesel, que supuso una pérdida y viene suponiendo una pérdida anual de 1.200, 1.400 millones de dólares para la Argentina. Con esto, ¿qué quiero decirle? Que el presidente de Estados Unidos, este presidente sobre todo, va a privilegiar siempre el interés nacional. En la medida en que no lo complique, va a ayudar a otros países, pero va a privilegiar el interés nacional. Y él ha anunciado, por ejemplo, un sistema de aranceles generalizado del orden del 20%. Eso sería sumamente dañino para la economía argentina, para todas las economías, pero estamos hablando ahora de la Argentina. Entonces, por un lado, es posible que la gestión del presidente Trump apoye a la Argentina en su negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero por otro lado está esta amenaza del incremento de aranceles que, bueno, nos podría complicar, ¿no?
Este presidente que acaba de asumir solo privilegia el interés de su país. Ahora, en estos 20 años desde la visita de Bush aquí a la Argentina y el rechazo al ALCA, a esto intención de un libre comercio de Argentina con Estados Unidos, ¿en qué punto nos beneficia? Digo, ¿por qué a Estados Unidos le conviene tener libre comercio en Argentina si generalmente producimos las mismas cosas? ¿Qué nos compraría a nosotros Estados Unidos que necesita y en qué nos beneficia eso particularmente, Jorge? Yo eso es algo que creo que nadie en Estados Unidos se ha pronunciado respecto de esta idea del presidente Milei. Por lo tanto, me parece que tenemos que tomarlo solo como una idea o una iniciativa del presidente argentino. Estados Unidos solamente aceptaría la posibilidad de iniciar una negociación que lleva años, además, una negociación que llevaría años, quiero decir, una negociación para un eventual tratado de libre comercio, si fuera en función de su propio interés. Claro. Beneficencia no hacen. No. Y está claro. Y para la Argentina sería un trámite sumamente complicado, porque nosotros estamos en un formato del Mercosur, todo es posible, pero yo no veo que haya condiciones atmosféricas, digamos, condiciones políticas o económicas como para que se avance en esa dirección. Claro, pero bien dijo usted, embajador, que Milei el fin de semana, en uno de los discursos que dio mientras le daban algún premio, dijo que tenía que librarse de las ataduras comerciales que tiene la Argentina, y yo leo entre paréntesis, Sí. Mercosur, para poder ir adelante con lo que él pretende con Estados Unidos. Es decir, esto que usted destaca como como un concepto, él lo quiere derribar. Sí, correcto. Bueno, habrá que verlo. Primero tenemos que saber si hay condiciones objetivas para un acuerdo de esas características con Estados Unidos, que yo objetivamente no lo veo. En segundo lugar, hay que resolver la situación de los compromisos que Argentina tiene tomados y que ha tenido tomados a lo largo de muchísimas gestiones de gobierno en el Mercosur. Me parece que es un tema un poquito más complicado que la explicitación de una intención. Y por último le quiero preguntar, Jorge Argüello es quien habla, ¿va a haber alguna especie de pica entre J.D. Vance, el vicepresidente, y Elon Musk? Porque aparentemente hay ahí algo va a pasar. A veces hay que verlo, ¿no? Estamos en presencia del hombre más rico del mundo, que ha sido una pieza fundamental en la carrera electoral de Donald Trump en esta etapa. La incidencia que él tiene en el gobierno, evidentemente, hoy es muy alta. Creo que hay algunas señales del MAGA, del movimiento Make America Great Again, que es el que sustenta la gestión de Trump, de resistencia a Musk. Hay declaraciones varias de Bannon, por ejemplo, que Steve es el Bannon, ideólogo del MAGA, uh-huh, que ya ha planteado que Elon Musk es un peligro en el entorno del presidente de los Estados Unidos. En fin, es una película que todavía no aparece clara. Hoy es el primer día de gestión. Trump debe llevar 4 horas como presidente. Me parece que tenemos que esperar y tal vez en un próximo encuentro entre nosotros en este programa podamos analizar los pasos que han ido dando. Así será, Jorge. Gracias por atendernos y por supuesto un gusto escucharlo. Un gran gusto. Hasta luego. Adiós. Jorge Argüello.